Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de Historia para sexto grado. El tema, el nacimiento del cristianismo. Hemos analizado algunos de los elementos de las antiguas civilizaciones que representaron un gran avance en la evolución de las sociedades. Muchos de esos avances evolutivos de las sociedades aún tienen influencia en la época en la que vivimos. En este tema se aborda la influencia de un personaje en la creación de distintos credos de gran relevancia social. Como actividad, van a explicar la situación de las personas que practicaban el cristianismo en esa época, en la época de los romanos, y van a elaborar un comentario de por qué crees que este aspecto de credo se aborda en tu libro de texto. La información la encontrarán en la página 48 de su libro de texto. Aquí está el tema, lo van a analizar, van a reflexionar un poco y escribir sobre esas reflexiones. Una vez que lo hayan realizado, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Comenzaremos leyendo el texto. Jesús de Nazaret nació en Belén, hoy Palestina, entonces dominada por Roma. Era un predicador religioso que los sacerdotes judíos de mayor jerarquía consideraron una amenaza, por lo que fue condenado a morir crucificado alrededor del año 33 después de Cristo. Esta historia yo creo que ya se la saben la mayoría de ustedes. Tras su muerte, algunos de sus discípulos difundieron sus ideas, gracias a lo cual posteriormente surgió el cristianismo. También derivado de esto el catolicismo, pero no vamos a entrar en esos detalles. Los primeros cristianos fueron en su mayoría judíos, que se convirtieron al cristianismo, es decir, tenían una religión diferente y adoptaron el cristianismo como nueva religión. Luego muchos griegos y romanos también adoptaron esa religión. Al principio practicaron sus creencias sin conflictos debido a que la política romana les permitía esa libertad religiosa. Más adelante se consideró que sus ideas iban en contra de la autoridad y ponían en peligro la unidad del imperio. Por ejemplo, se negaban a rendir culto al emperador y obviamente esto no le iba a parecer muy agradable. También no le rendían culto a los dioses romanos, por lo que se consideraba otra oposición más a las ideas del emperador. Consideraban que solo existía un dios, y recuerden que las civilizaciones antiguas son politeístas, creían en más de un dios. Y por estas razones y otras más, se inició su persecución. No quiere decir que iban a jugar a las traes, sino que los perseguían para apresarlos, encarcelarlos o incluso matarlos. El emperador Constantino se declaró cristiano hacia el año 313 después de Cristo y en un documento conocido como Edicto de Milán decretó la neutralidad religiosa del imperio. Esto tiempo después. Gracias a esta acción se dejó de perseguir a los cristianos, se les apoyó y se extendieron en los territorios controlados por Roma. Con el paso de los siglos, el cristianismo se extendió por Europa y parcialmente a otros continentes. Incluso lo tenemos en nuestro país. Este rey Constantino decidió adoptar el cristianismo debido a su gran influencia y permitió mantener unido al imperio. Una vez que hemos revisado y analizado un poco la información, les planteo cómo pudieron haber organizado sus ideas. Ser profesante de la religión cristiana en tiempos de Roma no representaba ningún problema al inicio porque el emperador romano permitía la libertad de la religión. Tiempo después, el emperador los consideraba una amenaza para sus ideas, ya que no le rendían culto a él, o sea, al emperador, ni a los dioses romanos. Tiempo después dejó de ser esto un problema. Y el tema es relevante en el libro porque nos da un panorama de cómo surgió y cómo se vivieron esas religiones en los primeros años de existencia. Incluso actualmente sigue siendo una de las religiones con más influencia en la sociedad actual, contemplando también a sus variantes como el catolicismo. Con esto hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas. Espero este video haya sido de utilidad. Hasta pronto.